Ok, abran su Biblia por favor a Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Vamos a seguir nuestro estudio de Primera de Samuel hoy. Señor, bendice tu palabra. Tu misma palabra dice que nunca vuelve vacía a ti, sino que va y cumple con todo lo que tú la envías a hacer. Así es que, Señor, en esta noche te pedimos que vuelvas a hacer lo mismo a través de este estudio en Primera de Samuel capítulo 10. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos... Muy bien, muy bien. Estamos en 1 Samuel capítulo 10. Entonces la semana pasada cubrimos los versículos 1 al 10 y vimos la unción de Saúl como el primer rey de Israel. Debemos recordar que los israelitas pidieron rey como todas las demás naciones de su alrededor. Debemos recordar que los israelitas, a pesar de ser advertidos por Samuel de lo que iba a suceder y lo que su rey iba a hacer una vez que fuera establecido, como que no les importó mucho, como que no le pusieron mucha atención y pidieron que él les pusiera rey, de nuevo, como todas las demás naciones a su alrededor. Es importante que recordemos esa cláusula que dijeron, como todas las demás naciones a su alrededor. Sí, porque eso va a ser muy importante cuando vayamos a estudiar por qué Dios escogió a Saúl sabiendo de antemano lo que Saúl iba a hacer como rey. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, ¿sí? Porque si nada más decimos, ok, Dios escogió a Saúl y porque Él escogió a Saúl, entonces es responsable de todo lo que Saúl hizo, estaríamos equivocados en llegar a esa conclusión. Porque recuerden que la petición fue específica, queremos un rey como todas las demás naciones. Nunca dijeron queremos un rey de acuerdo a tu voluntad, nunca dijeron queremos un rey que te represente a ti, no, queremos un rey como todas las demás naciones que salga a la guerra por nosotros y vuelva y nos proteja y todo lo demás. Entonces Dios le dice a Samuel que va a ser Saúl y lo lleva de hecho a Saúl con el pretexto de buscar unas asnas que se le habían perdido a su papá. Lleva a Saúl hasta donde está Samuel y se lo señala y le dice que él va a ser el ungido. Y noten ahí en 1 Samuel capítulo 10, rápidamente vamos a ver lo que vimos la semana pasada nada más para recordar. Noten que cuando Saúl llega con Samuel en el versículo 1 toma un frasco, lo besa y luego lo unge para que seas rey de tu pueblo, de su pueblo Israel. El Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Y vimos lo que significaba ser ungido y vimos cómo el Señor cuando nos unge nos habilita también para hacer las cosas. En los versículos 2 y 3 Samuel le empieza a decir a Saúl un sinnúmero de cosas que le van a empezar a suceder una vez que ellos se despidan, una vez que Saúl vuelva a su camino. Le empieza a dar señales que va a poder él ver y seguir exactamente para que vea que lo que Samuel está diciendo es cierto. Los versículos 4 y 5 le sigue hablando de esas señales, le habla acerca de los que le van a saludar, le habla de que le van a dar panes y que los debe aceptar, y les habla de que cuando llegue a la colina de Dios en donde está la guarnición de los filisteos en el versículo 5, ahí va a haber un grupo de profetas, se va a encontrar con un grupo de profetas y van a ir profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo que es profetizar y de lo que los profetas hacían. Versículo 6 dice: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos, y el cambio de ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Y hablamos de lo que eso significa y del nuevo nacimiento, etcétera, etcétera, que el Señor le dijo, ¿se acuerdan a Nicodemo? Que era necesario que sucediera en el hombre para que pudiera ver el reino de los cielos. En el versículo 7 noten que le dice Samuel a Saúl: cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano a hacer, porque Dios está contigo. Y hablamos de que no está hablando de hacer lo que le venga en gana hacer, sino lo que Dios ponga en su mano para hacer. Que quiere decir que Saúl entonces iba a tener que estar atento a lo que Dios le daba para hacer, ¿verdad? Y es muy importante eso. Creo que para nosotros como cristianos debemos de siempre estar atentos a lo que Dios nos da para hacer, porque a menudo tomamos cosas que nosotros pensamos que debemos hacer y resultan ser mucho más difíciles de lo que nosotros esperábamos, y a veces las dejamos a medias, a veces las dejamos comenzadas pero sin terminar, a veces le entramos con muchas ganas pero luego nos vamos porque no fue lo que Dios puso en nuestra mano para hacer, fue lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Versículo 8 le dice: luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo, 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Espérame
hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. Esa espera de la que hablamos, ¿verdad? Que es tan difícil a veces esperar en Dios, ¿verdad? Esperar en Dios, especialmente cuando nos ha dado una promesa, especialmente cuando nos ha dicho que Él va a hacer ciertas cosas y nos lleva rápidamente a donde pensamos que vamos a recibir lo que se nos prometió, pensamos que se va a cumplir lo que se nos ha dicho que se nos va a dar, y luego nos dice así como que nos para en seco y nos dice: ok, ya llegaste a este punto, ahora espérate. Tienes que esperarte aquí un rato, y a veces ese rato se convierte en días, esos días se convierten en semanas, esas semanas en meses, y así sucesivamente, y nos tienen esa espera bastante tiempo, ¿verdad? Enseñándonos a tener paciencia, enseñándonos a esperar en Él. En el versículo 9, noten lo que dice: en cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter, y ese mismo día sucedió en todo lo que Samuel le había dicho. En otras palabras, todo lo que Samuel le había dicho a Saúl era palabra de Dios, lo había recibido de Dios, y porque era palabra de Dios, se iba a cumplir tal y como Dios dijo. Esa es una de las pruebas de los profetas, que si el profeta dice así dice el Señor y lo que se cumple, quiere decir que en realidad venía de parte de Dios. Pero si el profeta dice así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová, pero lo que dice no se cumple, entonces quiere decir que es un falso profeta. Y como ya hablamos la semana pasada, los falsos profetas que se les hacía en la antigüedad se apedreaban, ¿verdad? Y no se volvía a creer en ellos, obviamente, ¿verdad? Pero así tenemos que tener esa misma noción nosotros, tenemos que tener ese mismo discernimiento, porque hay muchos profetas en nuestros días que hablan y dicen cosas, proclaman y decretan cosas como en el nombre del Señor, diciendo que Dios lo ha dicho así, y no tenemos ninguna base para creer que así es, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer las Escrituras, y al conocer las Escrituras, como vamos a darnos cuenta ahorita, es como vamos a saber si lo que se nos está diciendo es cierto o no. Hoy llegamos al versículo 10 del capítulo 10, y hoy comenzamos leyendo cómo todo lo que Samuel le dijo a Saúl sucedió tal y como Samuel le dijo. Noten los versículos 10, 11 y 12 ahí en nuestro estudio de hoy. Al llegar a la colina, vieron que el grupo de profetas venía al encuentro de Saúl, así como Samuel le había dicho. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder, y Saúl comenzó a profetizar, así como Samuel le había dicho. Versículo 11, y cuando todos los que lo conocían lo vieron profetizar junto con los otros profetas, se preguntaron los unos a los otros: ¿qué le pasa al hijo de Cis? ¿Acaso también él es profeta? Y luego en el versículo 12, uno de ellos exclamó: hoy día cualquiera es profeta. Por eso es tan popular el dicho: también Saúl anda entre los profetas. Noten ahí lo que vemos ahí. Vemos algunas cosas que nos hacen pensar, y vemos algunas cosas que reflejan inclusive nuestros días, ¿verdad? Llega a la colina, se encuentra con los profetas, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y Saúl comenzó a profetizar. Sí, y luego los que lo conocían lo vieron profetizar, y como lo vieron profetizar y sabían quién era Saúl, bueno, tenemos antecedentes de que no era un hombre muy religioso, de que no era un hombre muy espiritual, pero lo ven profetizar, lo escuchan profetizar, y se preguntan: ¿pero qué le pasa a Cis? ¿Acaso también al hijo de Cis? ¿Acaso también es profeta? Recuerdo cuando yo me convertí al Señor, cuando vine al Señor de nuevo y le volví a entregar mi vida: ¿qué le pasa a Carlos Manuel? ¿Qué le pasó? ¿Se convirtió también en aleluya? ¿Se convirtió también en hermano? No es lo que era antes. Miren ahora cómo piensa. Mi misma mamá llegó a preguntarme: oye, Carlos Manuel, ¿y por qué ahora piensas de esa manera y antes no? Pues porque antes era un pecador no arrepentido, ¿verdad? Era un pecador que no buscaba las cosas del Señor, y después de venir al Señor empecé a buscar las cosas del Señor, y el Señor empezó a transformar mi mente, mi corazón, mi manera de pensar y ver las cosas. Esa es la razón por la que somos diferentes, ¿no es cierto? Empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Nos dejamos llegar por nuestras propias imaginaciones, por nuestras propias maquinaciones, por nuestros propios pensamientos. Nuestra cosmovisión, por así decirlo, cambia de verla desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista humanista o desde el punto de vista religioso, y cambia y lo vemos desde el punto de vista de Dios, y desde el punto de vista de Dios las cosas cambian completamente. ¿Sí? Entonces aquí dicen, noten lo que dice en el versículo 12 otra vez: uno de ellos exclamó: hoy día cualquiera es profeta. No sé qué pensar de lo que está diciendo, ¿verdad? Porque puede estar diciendo: hoy día cualquiera es profeta. Miren a Saúl, también él es profeta, resulta que él también es profeta, ¿verdad? O hoy día cualquiera
puede ser profeta si así lo desea, o si así lo quiere, o si el Espíritu de Dios les da, o si busca el Espíritu de Dios, no sé. Pero aquí dicen, hoy día cualquiera es profeta. Y creo que por los antecedentes que tenemos de Saúl es que no esperaban que él profetizara, no esperaban que él fuera uno de los profetas de Dios. Y noten que se hizo popular el dicho, también Saúl anda entre los profetas. Esto lo vamos a ver más adelante de nuevo en 1 Samuel capítulo 19. Y van a ver que el contexto es muy diferente. Van a ver que el contexto en el cual profetiza Saúl en esa porción de la Escritura es muy diferente la situación. Si en esta situación el Espíritu Santo de Dios vino sobre él, en aquella situación también, pero lo que va a profetizar o como va a profetizar es muy diferente las dos situaciones. Ahora, esto de profetizar es importante que lo entendamos, de nuevo, porque hay muchos profetas allá afuera que se dicen profetas, que están haciendo todo lo que un profeta se supone que debe hacer, menos lo que un profeta de Dios hace en realidad por el Espíritu de Dios. Ahora, para poder entender lo que es profetizar y lo que es ser profeta, necesitamos primero entender qué es lo que la palabra original que se usó en el hebreo es y qué significa esa palabra y por qué se tradujo en profetizar. En el diccionario Strong's, y si tienen un diccionario Strong's o si tienen su teléfono inteligente y quieren buscarlo en Google, ¿sí? Ahí les va a decir que la palabra que se traduce profetizar aquí en este pasaje es la palabra nabá en el hebreo. ¿Sí? Y se traduce profetizar, pero quiere decir mucho más que profetizar, porque cuando nosotros pensamos en profetizar, automáticamente pensamos en decir el futuro, en revelar algo que está escondido, en revelar algo que no se sabe, y el profeta revela esa cosa delante de las personas que lo están escuchando. Pero eso no es lo que quiere decir solamente. Profetizar quiere decir muy sencillamente esto: hablar o cantar. Pero no nada más hablar o cantar, ¿sí? Porque yo estoy hablando ahorita. Entonces puede que Dios me esté usando a mí como profeta para algunos de ustedes, porque las cosas que voy a decir van a tocar su corazón, van a hablarles acerca de esa situación en sus vidas personales. Y entonces eso quiere decir que Dios les está hablando a ustedes a través de este profeta, por así decirlo, y los va a mover a tomar cartas en el asunto para arreglar las cosas de las cuales Dios les está hablando. Otro que quiere decir es cantar. Lo que quiere decir que ahorita cuando estábamos cantando aquí, estábamos de hecho profetizando, ¿sí? Y las profecías que estábamos dando eran alabanzas y adoración a Dios que movió nuestros corazones, ¿no es cierto? Yo me di cuenta estando acá al frente que yo no era el único que estaba llorando. ¿Sí? Ahora yo no sé por qué ustedes estaban llorando. Yo sé por qué estaba llorando yo, pero yo no sé por qué ustedes estaban llorando. Y mi objetivo no era hacerlos llorar, ¿sí? Mi objetivo era nada más adorar a Dios. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me llevó a sentir esa emoción que expresé por medio del llanto, por medio de mis lágrimas. De esa misma manera el Espíritu de Dios descendió sobre ustedes, y ese mismo Espíritu hizo que expresaran su adoración y alabanza a Dios como lo hayan hecho. Algunos levantando las manos, otros cerrando los ojos, otros llorando, sí, otros cantando con más fuerza. Otros quizás traían una carga encima, y cuando escucharon acerca de que el Señor es un buen Padre, de que perfecta es su voluntad, esa carga como de que de repente se cayó por unos momentos, ¿sí? Cuando estábamos cantando, aleluya, aleluya, tu amor me hace cantar, de repente toda esa pesadumbre que traíamos se disipó y pudo haber alabanza. Todo eso es lo que se está haciendo acá arriba. No es un concierto, ¿sí? No es algo para agradar a los oyentes, aunque queremos que agrade a los oyentes, pero es algo que nos debe acercar a Dios. Entonces el profeta habla, el profeta canta, pero canta y habla por inspiración de Dios. Por inspiración de Dios. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que debe ser la inspiración que viene por parte del Espíritu de Dios la que debe mover al profeta a hablar. Y creo que la profecía, el profetizar, creo que es importante para nosotros como la iglesia moderna, porque yo en lo personal creo que los dones del Espíritu Santo son para nuestros días. Siguen funcionando en la iglesia. Debe de haber entre nosotros profetas.
Debe de haber entre nosotros quien hable en lenguas. Debe de haber entre nosotros quien interprete lenguas. Debe de haber entre nosotros salmistas. Debe de haber entre nosotros todas esas cosas que Pablo menciona en 1 Corintios 12, 13 y 14, las cuales él habla claramente acerca de lo que son. Y debemos de buscar practicarlo. Al final, al principio del capítulo 14 de 1 Corintios nos dice, después de que nos dice que lo mejor de todo es el amor, dice, busquen los mejores dones. ¿Sí? Entonces todos tenemos que estar buscando dones espirituales que Dios pueda usar dentro de su iglesia para la edificación de la iglesia. Y uno de los dones que sería muy provechoso para cada uno de nosotros y para la iglesia que busquemos tener es el de la profecía. ¿Sí? Es el de la profecía, pero la profecía bíblica, no la profecía que se habla, de la cual se habla de nuevo allá afuera, sino la profecía bíblica. Hace algún tiempo aquí en nuestra iglesia nosotros teníamos unos servicios que llamábamos Afterglow. En las iglesias Calvary Español se les llama ministrar al Señor. Así le dicen, vamos a ministrar al Señor. Y lo que consistía estos servicios de Afterglow era que después de nuestro servicio del domingo en la noche, los que quisieran quedarse, nos veníamos al frente y poníamos micrófonos aquí enfrente, y el que quisiera pasar a orar, podía orar y seguía la alabanza. Y llegaron veces en las que nos pasamos hasta cuando estábamos en Lindale Lane. Me acuerdo de una vez en particular en la que salimos de ahí como a las 10:30 de la noche, todo el mundo en el frente, clamando a Dios, orando a Dios, cantando a Dios. Y una de las cosas que los pastores decíamos cuando dirigíamos el Afterglow era, si alguien tiene una lengua, si alguien tiene una profecía, si alguien tiene algo que siente que le está quemando el pecho y quiere decirle porque siente que es de Dios para la iglesia, por favor póngase de pie y dígalo. Hubo gente que se levantó y habló en lenguas. ¿Sí? No todos a la misma vez, porque Pablo dice que no debemos hacer eso, ¿sí? Pero hubo gente que se levantó en lenguas y luego esperábamos a ver si había interpretación o no. Si había interpretación, dábamos gloria a Dios, ¿verdad? Entendiendo que Dios da el don de lenguas y Dios da el don de interpretación de lenguas, y la persona que dio la interpretación la recibió de Dios, y damos gloria por ello. Y si el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que lo que pasó fue legítimo, decimos amén y nos gozamos con las personas. Hubo veces en las que personas se levantaron para dar una profecía, ¿sí? Y hablaron acerca de que hay un hermano aquí, hay una hermana aquí, etcétera, etcétera. Después de todos los que nos quedábamos callados y le pedíamos a Dios que nos revelara si esa profecía era para alguno de nosotros. Le pedíamos que lo confirmara en nuestros corazones como profecía. Y hubo veces en los que después del servicio un hermano o una hermana venía con el hermano o la hermana que había profetizado y le decía, sabes que yo estoy pasando exactamente por eso, ¿me oras por mí, por favor? Entonces Dios puede hacer eso, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros esto de profetizar, porque yo creo que en la iglesia neotestamentaria debe de haber todas estas señales y prodigios. No tenemos por qué temerle a estos dones espirituales, más bien tenemos que buscar estos dones espirituales, pero no para aparentar que somos espirituales, sino buscando verdaderamente que Dios nos llene con su espíritu y nos dé los dones espirituales que en su palabra está dicho que nos da. De nuevo, 1 Corintios 12, 13 y 14 es de lo que habla, ¿sí? Y hoy me quiero concentrar en simplemente lo que es profetizar. Discúlpenme un momento. Quiero concentrarme específicamente en lo que es profetizar. Y para esto les voy a pedir que abran su Biblia y busquen en su Biblia. No los vamos a poner en la pantalla porque quiero que busquen en su Biblia y quiero que lo lean en su Biblia juntamente conmigo. Lo primero que vamos a ver es lo que Pablo habla acerca de profetizar y lo que dice acerca de cómo se debe profetizar. Lo primero que quiero que veamos es 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Sí, 1 Corintios capítulo 14, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente. Hacía mucho que no escuchaba las páginas de la Biblia moverse así. Creo que ya no vamos a poner los versículos en la pantalla. Prefiero escuchar las páginas de la Biblia moverse así. Que los que no tienen, bueno, pues ni modo, ¿qué se le va a hacer?
Préndele el audio para que lo lea la... Primera de Corintios capítulo 14, comenzando con el versículo 1. Ustedes vayan en pos del amor, les dice Pablo. Acuérdense que acaba de hablar del amor en el capítulo 13. Noten lo que dice: y procuren alcanzar los dones espirituales. Procúrenlos, no les corran, no les tengan miedo, no los vean como algo del diablo como los ven muchas iglesias. Tampoco los vayan a ver como algo que es para andar como locos corriendo por todo el templo, ¿verdad? Pero procuren alcanzar los dones espirituales. Pero noten cómo termina el versículo 1. Sobre todo el de ¿qué? Sobre todo el de profecía. Versículo 2, noten lo que dice: pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende, porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero, dice el versículo 3, el que profetiza les habla a los demás, noten, para edificarlos, para exhortarlos, para consolarlos. ¿Se dan cuenta de lo que debe ser la profecía entonces? No es necesariamente el predecir el futuro, no es necesariamente revelar algo escondido o una profunda revelación que Dios no le había dado a nadie más que a ese profeta. De hecho, es una iluminación y no una revelación, porque todo lo que Dios iba a revelar acerca de sí mismo ya lo ha revelado a través de las Escrituras. Pero lo que ahora hace es que ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón para que podamos entender lo que nos está diciendo a través de las Escrituras. Entonces, de nuevo el versículo 3, el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Eso es lo que la profecía debe traer. La profecía bíblica dentro de la iglesia debe de traer edificación para el cuerpo de Cristo. Debe traer exhortación para el cuerpo de Cristo. Debe traer consuelo para los que necesitamos consuelo en el cuerpo de Cristo. Versículo 4 sigue diciendo: el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. De nuevo, la segunda vez que nos dice que la profecía debe ser para edificación de la iglesia. Versículo 5 dice: así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. ¿Se fijan? Entonces, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero también quisiera que todos pudieran interpretar, para que cuando alguien hable en lenguas y hable las cosas angelicales, hable de las cosas celestiales, hable de las cosas que solamente por medio del Espíritu de Dios se pueden revelar, todo mundo, aun los que no hablan en lenguas, puedan saber que eso viene de Dios y puedan dar testimonio de que eso viene de Dios. Pero yo prefiero que profeticen. Creo, dice Pablo, que es más importante que profeticen que hablar en lenguas, ¿sí? Al menos que haya interpretación. Entonces, noten lo importante que era para Pablo que hubiera profetas dentro de la iglesia cristiana, de la cual nosotros somos parte. ¿Sí? Ahora, si vamos a profetizar, vamos a verlo más adelante, pero me voy a adelantar un poco. Si vamos a profetizar, todo lo que profeticemos tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios. Si no es de acuerdo con la palabra de Dios, no puede ser de Dios. Pero para poder profetizar de la palabra de Dios, ¿qué tiene que estar escondido en nuestro corazón primero? La palabra de Dios. Entonces no podemos ir a la iglesia y cuando el pastor diga, si alguien tiene una palabra para la iglesia en general, o si el Señor le ha dado una palabra en general para alguien en particular, ¿sí? Que la hable. Si no ha estado en la palabra, ¿ustedes creen que va a profetizar lo que Dios le dio que dijera? ¿O va a profetizar lo que quizás su mente, yo soy profeta, tengo que decir algo, ¿qué digo? ¿Verdad? Y luego mucha gente se vuelve como los predicadores de televisión. Hay alguien que está enfermo del hígado. ¿No es cierto? Hay alguien que le duele la rodilla izquierda y por mucho tiempo ha tenido esa condición. ¿Qué probabilidades creen ustedes que haya entre la audiencia de miles y millones de personas que alguien esté enfermo del hígado? ¿O que a alguien le duela la rodilla? No se rían, por favor, porque no me hacen reírme a mí. Cosa seria esto. Las probabilidades son grandísimas, ¿verdad? Y les dicen, pongan su rodilla contra la televisión. Y me imagino a miles de personas con la rodilla ahí en la pantalla. ¿Sí?
tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que ser bíblico. Tiene que ser en orden. Tiene que glorificar a Dios delante de aquellos que vienen, que no son creyentes, para que, como dice Pablo aquí en el capítulo, para que no vayan a pensar que estamos locos. ¿Sí? Entonces, la profecía debe ser parte de nuestra iglesia. Los profetas, yo sé que hay profetas entre nosotros. Yo sé que hay gente que habla en lenguas entre nosotros. Yo sé que hay gente que puede interpretar lenguas entre nosotros. Pero tenemos que buscar a Dios y su Espíritu para que Él nos habilite cuando Él quiere. ¿Sí? Estaba viendo el otro día el programa de American Idol. ¿Algunos de ustedes han visto el programa de American Idol? ¿No? ¿Sí? ¿No son tan mundanos como yo? Ok. Estaba viéndolo el otro día. Y una de las jueces se llama Katy Perry. Y ella es hija de pastor. Y uno de los concursantes cantó muy bonito. Y se agarró hablando en lenguas. Se agarró hablando en lenguas ahí en el escenario, la Katy Perry, la jueza. Y todo el mundo se rió. Y yo me puse a hablar, a pensar y dije, ok, esto quiere decir que estas personas, ¿sí?, pueden hablar en lenguas cuando ellos quieren. Las pueden prender y apagar en el momento que lo deseen. ¿Saben que eso no es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que las personas hablaron en lenguas de acuerdo como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? No es algo que se prende y se apaga cuando uno quiere. Sí, es algo que el Espíritu da, es algo que llena a la persona y no puede quedarse callada. Ni ella misma sabe lo que está diciendo. Es más, a veces ni ella misma se escucha, simplemente está abriendo la boca y están saliendo sonidos, pero no se entiende nada hasta que alguien lo traduce. Pero ya me estoy desviando aquí porque no iba a hablar de lenguas, estoy hablando de profecía. Entonces, eso es lo que Pablo nos dice ahí acerca de la profecía, pero no es todo lo que nos dice, porque sigue ahí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en los versículos, comenzando con el versículo 23, noten lo que dice. Imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar y que llegue a alguien que sepa poco de la fe cristiana, o que sea incrédulo, y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? Pero si todos ustedes profetizan, y entra algún incrédulo o alguien que sepa poco de la fe cristiana, esa persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes. Les voy a contar una historia. Una vez fuimos todos los líderes de la iglesia a un retiro a Murrieta Hot Springs. Y allí en Murrieta Hot Springs, uno de los líderes profetizó que uno de los que estaba entre nosotros estaba cometiendo adulterio. Así nada más. Uno de los que está entre nosotros está cometiendo inmoralidad sexual, está cometiendo adulterio y debe arrepentirse. Nadie dijo nada. Unos meses después se descubrió quién era. ¿Ok? Muchas personas vienen aquí que no conocen a Dios. Y si uno de nuestros profetas se pone de pie y dice, inspirado por el Espíritu de Dios, hay una persona aquí que está esto y aquello. El Espíritu de Dios está comunicándole a esa persona lo que está pasando, se lo está diciendo en secreto, se lo está diciendo a él o ella, le está hablando a su corazón, le está hablando a su conciencia, le está dejando saber que Dios sabe lo que está pasando en sus vidas. Y eso puede mover a la persona a pasar al frente y decir, Señor, perdóname. Te recibo como mi Señor y Salvador. Eso es de lo que se trata. Y por eso debemos de usarla. ¿Sí? Entonces, debemos de hacerlo como la palabra de Dios dice. La profecía revela los secretos del corazón, tanto del creyente como del incrédulo, y cuando queda descubierto, esa persona se postra delante de Dios y lo adora y reconoce que Dios está realmente entre nosotros. ¿Sí? Cuando el Señor nos revela un secreto a nosotros de lo que estamos viviendo en nuestras vidas y nos dice que debemos arrepentirnos, ¿saben qué es lo que está pasando ahí? Está pasando lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos, que Dios por su bondad nos está llamando al arrepentimiento. Pero nosotros vamos a decidir si vamos a tomar esa oportunidad para arrepentirnos o no. No nos va a obligar, ¿sí?
Y el profeta nada más está puesto para dar a conocer la verdad, y el Espíritu de Dios se va a encargar de lo demás. Y un profeta puede ponerse de pie y nadie mueve ni una pestaña y no dice nada. Eso no quiere decir que lo que tenía que decir no venía de Dios. Eso quiere decir que la persona para quien fue dicho no respondió como debería responder. O eso quiere decir que a lo mejor fue para el mismo profeta. Pero de eso es de lo que se trata. Noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 26. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todos deben hacerlo ¿para qué? La edificación. Una vez más, todo mundo hablando en lenguas, todo mundo gritando, todo mundo saltando, todo mundo corriendo alrededor del santuario, ¿edifica a alguien? Para nada. Para nada, pero todo lo que se hace debe ser con el motivo de edificar a la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo, fortalecer a los miembros del cuerpo de Cristo. Versículo 27, noten lo que sigue diciendo: si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3. ¿Se fijan? Si van a hablar una lengua extraña, que hablen 2, que hablen hasta 3 quizás, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe de guardar silencio en la iglesia y hablar para sí misma y para Dios. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí Pablo? Si van a hablar en lenguas, esta es la forma en la que se va a hacer. 2 o 3 lo hagan y que alguien interprete. Y si no hay nadie que interprete, entonces mejor shh. Shh. Pero es que si el Espíritu me mueve, ¿cómo no voy? Shh. Más adelante vamos a ver que Pablo nos dice que el profeta es dueño, tiene control de su propio espíritu. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí. Noten el versículo 29, de la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas. Noten, y que los demás juzguen lo dicho. Se para una persona y dice: el Señor me está impresionando en mi corazón que, boom. Todos los demás le pedimos a Dios: Señor, confirma en nuestro corazón que esa es una profecía que viene de ti para nuestra iglesia en este tiempo. Si sentimos que nos pegó demasiado cerca la cosa, Señor, confirma mi espíritu por medio de tu espíritu que eso es para mí, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces, que 2 o 3, sí, de nuevo, hablen y que los demás juzguen lo dicho. Versículo 30, noten, de 1 Corintios 14, sigue diciendo: si alguien que está sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces la persona que dice: hermano, es que yo no me puedo controlar, es que el Espíritu de Dios me llena y tengo que moverme y tengo que gritar y tengo que saltar y tengo que rodar por el suelo y tengo que decir y tengo que hablar en lenguas, porque no me puedo controlar. ¿Cómo voy a controlar yo al Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas. En otras palabras, el profeta puede decidir hablar o quedarse callado. ¿Sí? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Tiene confianza de que Dios le está diciendo algo para la iglesia ahorita? Póngase de pie y dígalo. Levante la mano y diga: pastor, tengo algo que el Espíritu de Dios está impresionando en mi corazón, que es para la iglesia o es para alguien aquí hoy. No estoy diciendo que después, estoy diciendo que ahorita. Estoy diciendo que ahorita. Pero si no está seguro que es el Espíritu de Dios, si usted es algo que está pensando que esto quedaría muy bien aquí ahorita, entonces no, por favor, no lo haga. Hágalo solamente si está seguro, segura que es el Espíritu de Dios. Entonces, por eso Saúl profetizó. No quiere decir que era de la talla de Elías o de Isaías o de alguno de los profetas. No, quiere decir que habló cosas que Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, pudo hablar junto con todos los demás profetas, y eso fue lo que hizo.
Y mis hermanos, nosotros también lo podemos hacer. También lo podemos hacer. De nuevo, ¿tiene algo que Dios le esté diciendo, le esté impresionando, que debe decirle a nuestra iglesia? ¿Sabe que en nuestro tiempo de oración, la semana que entra, o antes de terminar el servicio, diga: pastor, está impresionando el Espíritu de Dios en mi corazón que esto es para esta iglesia? Dígalo. Los demás vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él confirme en nuestros corazones que lo que usted profetizó viene de parte de Él para su iglesia. Y ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Y la única cosa que vamos a juzgar es que lo vamos a poner a la luz de la palabra, porque tiene que haber sido de acuerdo a algo que la palabra de Dios ya dijo. ¿Ok? Sigamos. Versículo 13 de 1 de Samuel 10 sigue diciendo: en cuanto Saúl llegó al santuario en el cerro, dejó de profetizar. Entonces uno de sus tíos le preguntó a Saúl y a su criado: ¿y ustedes dónde andaban? Y Saúl le respondió: anduvimos buscando las asnas perdidas, pero como no las encontrábamos, fuimos a consultar a Samuel. Samuel sabemos que era el hombre de Dios, Samuel sabemos que era el profeta, fungía como sacerdote, etcétera, etcétera. Y el tío de Saúl le dijo: te ruego que me digas lo que les dijo Samuel. Noten el versículo 16. Y Saúl le respondió: claramente nos dijo que las asnas ya habían sido halladas. Sin embargo, Saúl no le dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al reino. Noten, el tío se lo encuentra, el tío le pregunta que dónde andaban, Saúl le da todos los pormenores, bueno, no todos, pero le dice lo que ha sucedido al andar buscando las asnas de su padre. Fueron con Samuel, le preguntaron qué había pasado con las asnas, si las podían encontrar, y Samuel les reveló lo que Dios quería que le revelaran, que ya habían encontrado las asnas y que volvieran a su casa. Entonces, cuando el tío les pregunta, Saúl le dice que las asnas habían sido halladas, pero noten que Saúl no le dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al reino. Ahora, leí varios comentaristas acerca de por qué Saúl no habría dicho nada acerca de lo que Samuel le dijo. Y parece ser que todos llegaron a las mismas conclusiones, que pudo haber pasado una de dos cosas. Y creo que después de escudriñarlo y de orar acerca de ello, una de estas dos cosas pasó. Saúl está mostrando aquí humildad al no mencionarle nada de lo que Samuel le había dicho acerca de ser el nuevo rey de Israel, porque Samuel no le había dicho que lo divulgara. Samuel no le dijo a Saúl: ve y dile a todo el pueblo, ve y dile a tu familia, ve y dile a tus padres que Dios te ha ungido como rey. Samuel nunca le dio permiso de hacer eso. Samuel nunca le dio la luz verde para que fuera a decirlo, ¿sí? Quizás inspirado por el Espíritu Santo, se dio cuenta de que le correspondía a Dios, por medio de Samuel, darle a conocer al pueblo como el nuevo rey que iban a tener, ¿verdad? El Espíritu de Dios pudo haberle dicho: Saúl, quédate callado, deja que las cosas sucedan como deben suceder. Pronto se va a dar cuenta todo el pueblo que tú eres el rey. ¿Sí? La segunda puede ser que tuvo miedo de decir algo porque temió que se le fuera a juzgar de loco, de presuntuoso. Era de la tribu más pequeña de Israel, de la tribu de Benjamín, y de repente llega al centro de ahí donde todo el mundo está. ¡Hey! Todos, presten atención, por favor. Quiero que sepan que de este día en adelante yo soy su rey, porque ya fue ungido por Samuel de parte de Dios para ser rey. ¿Qué creen que hubieran hecho todos los demás? Yo no sé, a lo mejor lo hubieran apedreado, ¿verdad? Porque no habían tenido ninguna confirmación de nadie. Sí. La verdad era que Saúl no necesitaba decir nada. Dios se encargaría de revelar que había sido ungido por él para gobernar a su pueblo. Dios se iba a encargar de hacerlo. Saúl no necesitaba darse a conocer como rey con nadie. Saúl necesitaba esperar en Dios. Saúl necesitaba que Dios lo revelara como tal. Saben, cuando Dios nos llama para servirle en algún ministerio, nunca vamos a tener la necesidad de andar diciéndole a todo mundo que hemos sido ungidos por Dios para tal o cual ministerio. Nunca vamos a tener que decirle: oh, a mí el Señor me dio el don de esto, a mí el Señor me dio el don de aquello, yo fui ungido por Dios para hacer esto en la iglesia, para hacer aquello en la iglesia. ¿Saben qué?
Dios lo va a revelar, Dios lo va a manifestar. ¿Sí? Cuando damos el paso de fe para llevar a cabo aquello para lo que Dios nos ha llamado, Él se encarga de confirmar que hemos sido llamados y capacitados para llevar a cabo esa tarea. No necesitamos nosotros andar haciendo alarde. ¿Sí? Recuerdo cuando yo fui ordenado para pastor. Tenía ordenado para pastor ya como 6 meses y yo no sabía que era pastor. No sabía. Un día me llamaron a la oficina de Brian y Wes y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que vengas a servir como en tiempo completo como pastor aquí a la iglesia. Ok. Voy a hablar con mi esposa a ver qué dice. Cuando le dije a mi esposa, pues calle, boca, pare, lengua, se soltó llorando y era la oración que habíamos tenido, etcétera. Y luego un día me acuerdo que andaba allá afuera sirviendo con los ujieres y uno de los hermanos que era miembro de la mesa directiva de la iglesia en ese tiempo, me dijo, buenos días, pastor. Y le dije, pastor, ¿qué onda? ¿Qué traes, loco? Cállate, no sabes lo que dices. Sos un pibe. Y luego me llamaron a la oficina y me dieron un certificado de ordenación. Y dice, ya lo teníamos hace como 6 meses, pero no te habíamos dicho nada. Oh, qué suave. ¿Verdad? Entonces, así es como suceden las cosas, mis hermanos. No buscamos la ordenación, no buscamos el reconocimiento. Buscamos servir a Dios, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y dentro del servicio Él nos confirma y confirma a los demás que Él es el que nos ha llamado a hacer lo que estamos haciendo. ¿Sí? Lo vemos en las introducciones de las cartas de Pablo. ¿Sí? Esta semana pasada vimos el primer versículo del capítulo 1 de Efesios, en donde Pablo escribe esto: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No había sido voluntad de hombre, no había sido voluntad de una iglesia, no había sido enviado por algún grupo, no había ido a un seminario, no había ido a ninguna escuela de profetas, no había ido a ninguna escuela para pastores, no había ido a ningún colegio, aunque tenía mucha educación. No fue eso lo que lo capacitó para ser apóstol de Jesucristo. Fue el llamamiento de Dios y el Espíritu Santo de Dios que estaba en él, que le dio la capacitación para ser el apóstol que el apóstol Pablo fue. Porque tenía toda la educación, tenía toda la instrucción, tenía todo el conocimiento, pero sin el Espíritu Santo de Dios no le estaba sirviendo absolutamente de nada. ¿Verdad? A los romanos les escribe en Romanos 1:1, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A los Gálatas les escribe en Gálatas 1:1, yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Se fijan ustedes cómo habla Pablo? No de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Me encanta Pablo aquí. Me encanta cómo habla. Yo soy apóstol de Jesucristo, no porque alguien haya dicho que soy apóstol de Jesucristo, porque Jesucristo mismo me llamó. Porque el Padre mismo, aquel que resucitó de los muertos a su Hijo Jesús, fue el que me hizo apóstol. ¿Sí? Ahora pudiéramos decir, bueno, pero aquí Pablo está diciendo esto de sí mismo, ¿que no? ¿Verdad? Y pudiéramos decir, bueno, pues entonces si Pablo lo está diciendo de sí mismo, entonces quiere decir que hay cierta soberbia, hay cierto orgullo, ¿verdad? Soy apóstol de Jesucristo. Pero ¿cuándo está escribiendo esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Antes de ir a esos lugares para darse a conocer? ¿O después de haber ido a esos lugares a establecer iglesias, a predicar el evangelio, a hablar acerca de las verdades de Dios? Excepto por Roma, fue antes, fue cuando fue a predicar el evangelio. Fue cuando fue a hablar acerca de Jesucristo. Fue cuando fue perseguido y encarcelado, cuando menos 2 veces se nos dicen las Escrituras. ¿Sí? Entonces no está escribiendo esto para darse a conocer.
Está escribiendo esto porque las obras que hizo ya lo habían confirmado como lo que él está diciendo que es. Entonces debemos recordar que estas no eran cartas de presentación de Pablo. Él ya había hecho la obra que el Señor le había enviado a hacer. Sus obras eran lo que lo confirmaban como apóstol. Sus obras eran lo que confirmaban su llamado. Sus obras eran lo que confirmaban su título. No que tenía un diploma de tal o cual colegio. No que tenía un certificado de teólogo, que se había graduado del colegio de Gamaliel. Tenía el llamado de Jesucristo. Tenía el llamado de Dios el Padre. Tenía la unción del Espíritu Santo. Y las obras que él salió a hacer era lo que le daba el derecho a llamarse lo que se llamaba. No el título que alguien le dio. ¿Sí? En Hechos capítulo 14. En el versículo 3, si quieren buscar en sus Biblias, no las vamos a poner en la pantalla, disculpen, pero hoy se trata de buscar en la Biblia, o en el iPhone, o en el iPad, o en el smartphone. Hechos 14:3 dice: a pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron ahí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer ¿qué? Milagros prodigiosos. Se fijan, eso fue lo que confirmó a Pablo como apóstol. Eso fue lo que confirmó en Pablo el llamado de Jesucristo. El ir y predicar, y a través de él Dios hizo milagros prodigiosos. A través de él Dios abrió bocas, a través de él Dios sanó, a través de él Pablo echó fuera demonios, a través de él fue mordido por una serpiente en la isla de Miletos y nada le sucedió cuando todo el mundo pensaba que iba a morirse por malhechor. ¿Sí? Pablo obedeció el llamado a ir, Dios fue con él. Y mientras él anduvo haciendo la obra que Dios le dijo que hiciera, Dios se manifestó poderosamente por medio de milagros y prodigios. ¿Y saben qué? Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa del Señor. El Señor no dice: vayan a tal escuela para que aprendan a sanar, o para que aprendan a tener el don de sanidad, o vayan a tal escuela para que aprendan a profetizar, o para que tengan el don de profecía, o vayan a tal escuela para que aprendan a tener los diferentes dones del Espíritu. El Señor dice: vayan, prediquen el Evangelio y estas señales los van a seguir. En hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, se confirma el llamado, se confirma la obra de Dios. Recuerden en Marcos 16, de nuevo no lo vamos a poner en la pantalla, Marcos 16, versículos 15 al 18. Hablando de Jesús, dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Saben que yo me pregunto cómo todas esas personas que tienen el don de sanidad nada más pueden sanar en estadios y tiendas y arenas donde hay mucha gente? ¿No es cierto? O en la televisión. ¿Por qué no se juntan dos de ellos y se van al hospital Sharp aquí, que está aquí a unas cuadras, y sanan a todo el mundo ahí? ¿Por qué no se van al Kaiser, Zion y al de Garfield y a todos esos otros y sanan a todo el mundo ahí? ¿Por qué no se van al Seguro Social en Tijuana? ¿Sí? Y ahí tienen una cruzada y ahí sanan ¿por qué nada más en estadios y carpas y arenas pueden sanar a gente? ¿Y por qué los profetas tienen que invitar a cantidades de personas? ¿Por qué no van a una iglesia común y corriente sin cobrar, sin pedir una ofrenda especial, y profetizan lo que Dios tiene para esa iglesia? ¿Sí? Eso es lo que debemos de pensar y preguntarnos. El que vaya por el mundo y predique el Evangelio a toda criatura, estas señales lo van a seguir a donde quiera que vaya. ¿Queremos ver esas manifestaciones? Vamos a predicar el Evangelio. Y con fe levantemos a enfermos de donde están en su lecho de enfermedad. Con fe proclamemos las verdades del Señor. ¿Sí?
Entonces noten cómo esto fue exactamente lo que le sucedió a Pablo. No hubo necesidad de que Pablo fuera proclamado por alguien o que tener cartas no, Dios lo ratificó que él era llamado por él y que fue enviado como apóstol por las obras que hizo. Así también Saúl no iba a tener necesidad de que dijera nada. Dios lo iba a decir por medio de Samuel. Noten aquí, versículo 17 de Primera de Samuel 10. Más tarde Samuel pidió al pueblo que se reunieran ante el Señor en Mizpa y le dijo a los israelitas, noten, así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían. Noten, así dice el Señor. ¿Qué les dice? Yo los saqué de Egipto, yo los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían. Samuel estaba predicando, estaba profetizando, pero ¿qué estaba profetizando? Alguien dígame por favor. La palabra de Dios. Cosas que ya estaban escritas, cosas que todo el mundo sabía que Dios había hecho, cosas que eran verdad, no nuevas revelaciones, quería iluminarlos, ¿sí? Entonces les habla las palabras con las que empieza ahí, así dice el Señor, pero luego les recuerda las cosas que mismo Dios ha hecho. Versículo 19 dice diciendo, pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias, y ahora quieren que les gobierne un rey. Pues ya que piensan así, preséntense ante mí el Señor en el orden de sus tribus. Noten, Dios había dicho mucho antes, el día en el que ustedes pidan rey, esto es lo que va a pasar. Entonces Samuel está hablando de acuerdo a la palabra de Dios, no está ideando algo nuevo, no está diciendo algo que la palabra de Dios no haya dicho haya dicho ya, está hablando cosas basadas en lo que la palabra de Dios ya ha dicho. Versículo 20 sigue diciendo, una vez que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó que se acercara a la tribu de Benjamín, y luego hizo que se acercara a la tribu de Benjamín en el orden de sus familias, y luego pidió que se acercara a la familia de Matri, y de ella pidió que se acercara Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron. Así que preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba ahí. Y el Señor les dijo, búsquenlo entre el equipaje, pues ahí está. ¿Cómo? Escondido. Primera indicación de que Saúl no era como su padre Cis. ¿Se acuerdan cómo se describió su padre Cis? Valiente. ¿Y el hijo dónde está? Ahí se acabó el de tal palo, tal astilla, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces está escondido, versículo 23. Entonces fueron a buscarlo ahí, lo pusieron en medio del pueblo y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos. No había quien le llegara a los hombros. Versículo 24, y Samuel le dijo a todo el pueblo, ante ustedes está el hombre que el Señor ha escogido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba, ¡viva el rey! Noten, el pueblo aclamó alegremente, ¡viva el rey! ¿Por qué? ¿Por qué lo aclamaron? ¿Por qué tan rápido así lo aclamaron? ¡Viva el rey! ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna opinión? Querían tener rey, pero así se lo presentan y ya vive, así nada más que... Ni sin elecciones, ni nada, así nada más. Este es el rey. ¡Viva el rey! Pero presten atención, ¿ok? Presten atención. ¿Qué se nos dice de Saúl aquí? El más alto de todos. Que no había quien se le comparara en estatura, ¿verdad? Exactamente. El pueblo aclamó al rey, pero lo hizo porque lo compararon con ellos mismos y lo vieron superior a ellos. Oh my goodness, pues claro que este tiene que ser, mira nomás el gigantón de hombre que tenemos como rey. Este camarada sí iba a arrasar con todos nuestros enemigos. Este camarada sí, les llenó el ojo. Se complacieron en él.
Sí, les llenó el ojo, se complacieron en él, lo vieron a la luz de quienes ellos eran, lo vieron a la luz de la estatura que ellos tenían comparado con la estatura que él tenía y lo miraron como superior. Su problema, su error fue que no lo compararon con su Dios, que era y seguirá siendo más grande que cualquier hombre. Ese fue el problema. ¿Sí? Y mis hermanos, cometemos un gravísimo error cuando como cristianos vemos las situaciones por las que estamos pasando a la luz de nuestra habilidad para lidiar con ellas y no la vemos a la luz de la grandeza de nuestro Dios. Oh, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá salvarme? Yo. ¿Cómo que quién podrá salvarme? Tienes al Dios creador de cielos y tierra a tu favor. Tienes al Dios todopoderoso en tu esquina. Tienes a Jehová Rafa, el Dios que sana, a un lado de tu cama. No veas tus circunstancias, no veas tu situación y no la veas a la luz de tu habilidad para lidiar con ella. Vela a la luz del Dios tan grande que tienes, en el cual has puesto toda tu confianza. Eso es lo que nos va a ayudar, eso es lo que nos va a levantar, eso es lo que nos va a ayudar a cantar cuando no hay razón para cantar, eso es lo que nos va a ayudar a alabar y adorar a Dios cuando todo mundo, cuando nuestra carne, cuando Satanás nos está diciendo, ya es el colmo. Como la mujer de Job, ¿por qué mejor no maldices a Dios y te mueres? Oh, Dios, ayúdanos a ver tu grandeza. Versículo 25, y vamos a terminar aquí rápido. Después Samuel expuso al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y las guardó en presencia del Señor. Esta no es la ley del Señor, son las leyes que iban a gobernar al reino una vez que el rey fuera establecido. Versículo 26, luego Samuel envió al pueblo de regreso cada uno a su casa, y Saúl también regresó a su casa en Gabaa, acompañado de hombres valerosos a quienes Dios tocó el corazón. Versículo 27, pero no faltaron algunos perversos que dijeron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos, pero Saúl no les dio importancia. Noten, déjenme decirles algo, siempre va a haber quienes van a dudar de nuestro llamado, siempre va a haber quienes van a dudar de nuestro ministerio, siempre va a haber quienes van a dudar de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque Dios nos ha enviado a hacerlo, porque Dios nos ha mandado a hacerlo, y si nos quedáramos callados y si nos quedáramos sin hacerlo, estaríamos pecando contra Él. Siempre va a haber quien lo vaya a dudar. Pasó con Saúl, pasó con David, pasó con el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿Y este quién es? ¿Que no es el hijo del carpintero este que vivía aquí en Nazaret? ¿Que no es hijo de María? ¿Que no conocemos a sus hermanos y a sus... ¿De dónde saca todo este favor? Lo dijeron de los apóstoles, ¿se acuerdan? El día de Pentecostés. ¿Y estos? En griego les llaman idiotes, que quieren decir del vulgo, se traduce que son del vulgo. ¿Y estos? ¿De dónde sacan? Son indoctos, no tienen ningún conocimiento. ¿Y estos? Pablo, ¿cómo se tuvo que defender? ¿Cómo tuvo que defender su apostolado? Le tuvo que pedir a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de mis prisiones. ¿Por qué? Porque había quienes decían, ¿a Pablo es al que sigues? ¿En serio? ¿Pablo es tu mentor? ¿Pablo es el que tu maestro? ¿Pablo está en la cárcel? ¿Cómo vas a seguir a alguien que está en la cárcel? Te da vergüenza asociarte con ese camarada. Siempre va a haber gente que va a dudar de nuestro llamado. ¿Saben qué es lo mejor que podemos hacer para callar a esa gente? Seguir adelante, pase lo que pase. Agarrados de la mano de Dios, convencidos y confiados de que Él nos ha llamado, Él nos ha habilitado, Él nos ha ungido y Él va a llevar a cabo sus propósitos en y a través de nosotros. Nosotros conocemos el fin de Saúl y a veces podemos malinterpretar y podemos juzgar.
Pero lo único que puede juzgar es Dios. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba escogiendo. Y Él supo cuando nos escogió a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo lo que íbamos a hacer, lo que somos, lo que todavía estamos por hacer. Y de todas maneras nos escogió. Y debemos darle gloria y gracias a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar.